No todos los gritos se oyen. Algunos nacen dentro del pecho, como un trueno atrapado en una caverna. Caminas por la vida con ese eco sordo latiendo en tu alma, mientras afuera todo se acelera, se fragmenta, se quiebra. El mundo ruge, corre, exige, y tú solo deseas detenerte. No para huir, sino para hallar ese lugar que no tiembla aunque todo se hunda. Ese silencio que no depende del silencio. Esa paz que no espera que el caos desaparezca. Así comienza el arte difícil, pero necesario, de encontrar paz en medio del caos. Porque no es el ruido el que te destruye, sino tu entrega inconsciente a él. El alma no se rompe por lo que ocurre afuera, sino por lo que deja sin respuesta dentro. Nadie escapa al temblor del mundo, pero hay quienes aprenden a caminar sobre él sin perderse. No porque elijan la negación, sino porque se han hecho uno con lo inevitable. En medio del fuego, eligieron no arder. En medio del torbellino, eligieron no girar. Comprendieron que hay una quietud más poderosa que cualquier agitación, la que nace cuando uno deja de pelear contra lo que no puede controlar y empieza a habitar lo que sí puede gobernar, su corazón. La paz verdadera no es la ausencia de conflicto, es la fuerza silenciosa que se levanta en medio del conflicto. Es un templo invisible construido con cada acto de renuncia a lo inútil, con cada gesto de humildad, con cada pensamiento que se niega a obedecer al miedo. Mientras el mundo te empuja, tú puedes decidir no moverte. No por rigidez, sino por arraigo. No por obstinación, sino por claridad. Porque hay un momento en el que uno deja de buscar salvación en lo externo y comienza a construir dentro de sí un lugar sagrado al que nada ni nadie puede entrar sin permiso. Ahí empieza la transformación, cuando entiendes que el caos no se vence huyendo, sino dejando de cederle tu alma, y que la paz, esa paz que tanto anhelas, no es un destino. Es una decisión, es un cultivo, es una fidelidad a lo esencial, en medio de todo lo demás. No fue en un día de sol cuando entendiste qué es la paz. Fue en la tormenta, cuando todo lo que amabas se tambaleó, cuando el aire pesaba y las palabras eran inútiles. Ahí, cuando el suelo pareció desaparecer bajo tus pies, una pequeña llama se encendió. No gritó, no brilló con fuerza, solo estuvo presente. Y tú supiste que eso era distinto, que eso era sagrado. Era una luz sin fuego, un calor sin llama, un consuelo sin explicación. Esa es la paz de la que hablaban los sabios. No la paz de quien lo tiene todo en orden, sino la del que, perdiéndolo todo, sigue en pie. La del que se vació de lo innecesario para quedar lleno de lo esencial. Porque mientras el mundo multiplica sus voces, su urgencia, sus demandas, el alma pacífica aprende a reducirse, a volver al núcleo, a volver al instante, a ese pequeño fragmento de tiempo donde todo es ahora, donde no hay ayer que culpe ni mañana que angustie, donde solo habita la conciencia pura, el aquí, el ser, el respirar. Los antiguos lo sabían, por eso buscaban la virtud, no el aplauso, el dominio interior, no la victoria exterior, porque entendieron que quien domina su ánimo puede atravesar el caos sin ser vencido, que el alma firme, templada por la verdad, es más poderosa que 1000 circunstancias, que el sabio no pide un mundo perfecto, pide ser perfecto para el mundo que tiene, y en esa aspiración silenciosa encuentra la paz que nadie le puede arrebatar. Esa paz no está en los retiros lejanos ni en los paisajes sin ruido. Está en tu forma de mirar, en tu modo de interpretar, en tu decisión de no reaccionar como siempre, de respirar antes de hablar, de ceder antes que imponerte, de guardar silencio donde antes gritabas. Así empieza todo, no con una gran revelación,
sino con una pequeña renuncia, una gota menos en el mar de la reactividad. Y un día, sin saber cómo, te descubres en calma mientras el mundo arde. Y sabes que algo profundo ha cambiado. La mente que ha sido entrenada para la paz no necesita que el mundo cambie, solo necesita recordar que ella no es el mundo, que no está aquí para absorber todo lo que pasa, sino para discernir lo que vale la pena ser llevado dentro. Porque el alma no es una esponja, es un umbral, y no todo debe cruzarlo. Pero esto no lo enseñan los discursos del éxito, ni los templos del reconocimiento. Lo aprendes cuando se apagan los aplausos, cuando se desmoronan tus seguridades, cuando te sientas solo, mirando un cielo que no responde y una vida que ya no entiendes. Es ahí donde empieza la verdadera búsqueda, ya no por respuestas, sino por raíces, por una estabilidad que no dependa de la opinión ni del resultado, sino de un acuerdo interior, profundo, inquebrantable. No dejaré que el mundo me arrebate lo que soy. Y lo que eres no es este momento difícil, no es esta ansiedad, no es esta pérdida. Lo que eres es más antiguo, más fuerte. Es eso que ya estaba cuando eras niño y llorabas sin entender por qué el mundo dolía. Es eso que ha resistido todas tus noches y aún sigue despertando contigo cada mañana con un susurro suave. Estoy aquí, no temas. Ese susurro es tu centro, tu roca, tu raíz, el lugar donde puedes volver una y otra vez, sin importar cuán lejos te hayas ido. Es más tuyo que tu nombre, más verdadero que tus recuerdos. Y desde ahí, desde ese lugar escondido y eterno, puedes mirar el caos y decir, no te temo, ya no necesito que desaparezcas para estar en paz, porque la paz soy yo cuando dejo de pelear. Así empieza la sabiduría, no con grandes conceptos, sino con una profunda rendición, la de quien ha decidido dejar de resistirse a la vida y empezar a cooperar con ella, sin que eso signifique pasividad, sino temple, sin que eso implique renuncia, sino poder, un poder nuevo, sereno, invencible. Muchos buscan respuestas, pero pocos aceptan el silencio, porque el silencio incomoda, te desnuda, te obliga a mirar lo que gritas cuando nadie te oye. Pero también es ahí, en ese silencio, donde ocurre lo esencial. La piedra que ha estado sumergida en el río no se limpia con más agua, sino con tiempo. Así también el alma no se pacifica con más información, sino con quietud. Y entonces comprendes que no necesitas entender todo para estar en paz, que hay preguntas que jamás tendrán respuesta, pero cuya presencia puede ser luminosa si la sabes sostener sin ansiedad, que hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con aceptación, no resignación, no derrota, aceptación. La profunda sabiduría de decir, esto es lo que hay. ¿Quién elijo ser dentro de esto? Porque el caos es inevitable, pero la pérdida de tu dignidad no lo es. Puedes vivir una vida entera en medio del desorden y seguir siendo templo. Puedes ser rodeado por gritos, por injusticias, por traiciones, y aún así cuidar tu luz, aún así proteger tu serenidad como el guardián de una llama secreta. Esa llama que, aunque pequeña, basta para iluminarte por dentro cuando todo lo demás se apaga. Y es ahí, en ese pequeño resplandor, donde empieza el verdadero poder, el del que no necesita imponerse, el del que no responde desde la herida, sino desde la raíz, el del que ha visto de cerca su propia fragilidad y por eso mismo ha dejado de temerla, porque lo que uno teme lo gobierna, pero lo que uno acepta lo transforma. Séneca lo comprendió en el exilio, Marco Aurelio lo escribió en los márgenes de la guerra, Epicteto lo gritó desde su esclavitud,
Nada puede perturbar al alma que ha decidido ser libre. Y libertad, para ellos, no era moverse sin límites. Era vivir sin ser arrastrado. Tú también puedes decidirlo. No cuando todo esté en calma, sino ahora. Precisamente ahora. No esperes la calma exterior para practicar la paz, porque esa espera es el veneno más dulce del alma. Te promete alivio y te condena a la dependencia. La paz no es un fruto de las circunstancias. Es una semilla que se planta cuando todo parece perdido y que florece cuando aprendes a cuidarla a pesar de todo. A veces con lágrimas, a veces con dudas, pero siempre con fidelidad. Fidelidad a ti mismo, no al ego, sino a esa parte de ti que sabe, que no necesita gritar para tener razón, que no busca tener la última palabra, sino la palabra justa, que no compite, porque no se ha olvidado de que el valor de su vida no se mide en victorias, sino en coherencia, en haber sido quien debía ser, incluso cuando nadie lo reconoció. Eso es la paz. No es el resultado de un sistema perfecto. Es el fruto de una vida alineada, donde tus pensamientos no traicionan a tus palabras, donde tus palabras no traicionan a tus actos, donde lo que haces no traiciona lo que dices amar. Y si alguna vez te desvías, la paz no desaparece. Solo se esconde, esperando que regreses a ti. A ese tú profundo, sereno, consciente, que ya está completo, aunque el mundo aún no lo entienda. Y cuando vuelves, algo cambia. Ya no necesitas convencer, ni explicar, ni justificar tu calma en medio del incendio, porque has comprendido que vivir en paz no es retirarse del mundo, es entrar en él con otro espíritu, sin dejarte devorar, sin dejarte deformar, con los pies en el barro, sí, pero con el alma firme como la roca que no se mueve, aunque pasen 1000 tormentas. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. Nada que ocurra afuera tiene el poder de romper lo que has cultivado dentro, si tú decides no entregárselo. Esa decisión es tu escudo y también tu libertad. Hay días en que el alma parece quebrarse, en que todo lo aprendido se tambalea y lo que antes te sostenía ahora parece lejos. No te castigues por eso. Incluso las columnas más firmes crujen con el peso de ciertas tormentas. No estás fallando. Estás siendo humano. Y en esa humanidad, si sabes mirar con hondura, hallarás el secreto más grande, que la paz no es una cima a conquistar, sino un camino a recordar. Cada vez que te extravías, vuelves a ella como quien vuelve a casa, a veces gateando, a veces con el alma rota, pero siempre con un susurro silencioso que te dice: todavía puedes ser tú, todavía puedes volver. Porque lo contrario a la paz no es el caos, es el olvido de lo que eres cuando estás en presencia de ti mismo, cuando no reaccionas por reflejo, sino por verdad. Y entonces respiras, no para escapar, sino para volver. Vuelves al instante, al cuerpo, a la hora. Miras el dolor sin pelear, escuchas sin responder, sientes sin defenderte, y algo dentro de ti empieza a aquietarse. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú has decidido no perderte en el intento de resolverlo todo. Esa es la sabiduría antigua, no la que acumula teorías, sino la que elige, una y otra vez, actuar desde la raíz y no desde el reflejo. Porque no hay paz sin conciencia, y no hay conciencia sin pausa. El alma apresurada jamás halla reposo, por más que corra. Pero el alma que aprende a detenerse, a mirar, a escuchar, a respirar, empieza a recuperar su trono. No el trono del poder exterior, sino del gobierno interior. Porque nadie que no se gobierne a sí mismo podrá nunca gobernar el caos que lo rodea. Y tú fuiste hecho para reinar en lo invisible.
para caminar por el mundo sin ceder tu centro, para ser paz, incluso donde no la hay. Ese es tu llamado, no escapar del mundo, sino habitarlo sin ser de él. Hay un instante en la vida en que te das cuenta de que todo lo que habías perseguido, todo lo que habías defendido con tanto fervor, no te ha dado la paz que esperabas, ni el éxito, ni el control, ni el reconocimiento, porque la paz no se conquista, se cultiva, y no en la cima, sino en el abismo, en los momentos de mayor oscuridad, cuando todo lo externo deja de responder y debes decidir si seguir gritando o empezar a escuchar. ¿Escuchar qué? ¿Escuchar a quién? Escuchar esa voz que no necesita volumen para ser real, esa que no da órdenes, sino que recuerda, que no impone, pero guía, la voz del alma, esa que estuvo contigo cuando fuiste herido, que te sostuvo cuando caíste, que te habló de dignidad cuando todos hablaban de revancha, y que hoy te vuelve a decir, no olvides quién eres. Porque en medio del caos hay muchas voces que intentan arrastrarte. La del miedo, la del rencor, la del juicio. Pero también está esa otra, la que no se impone, pero nunca miente. La que no negocia con la mentira interior. La que te llama a actuar con rectitud, aunque nadie mire, a elegir la paz, aunque eso signifique renunciar al último golpe, a guardar silencio, aunque puedas tener la razón. Y ahí, en esa elección, algo florece. No es espectacular, no es inmediato, pero es real y es tuyo. Es como una raíz que empieza a crecer bajo tierra, mientras el resto aún no cambia. Pero tú sí has cambiado, porque has dejado de depender del caos para definir tu estado interior, porque has decidido ser oasis, aunque afuera todo sea desierto. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en refugio, no solo para ti, también para otros, porque la paz que cultivas no es solo tuya, es semilla que puede germinar en otros corazones cansados. Y eso es lo más grande que puedes ofrecer al mundo. No un argumento, no una teoría, sino tu presencia, pacífica, íntegra, verdadera. El alma que ha encontrado paz deja de ser un campo de batalla. Ya no lucha por tener la última palabra, ya no se defiende de cada sombra, ya no se enreda con cada viento contrario, porque ha comprendido que la lucha no está en lo de fuera, sino en lo de dentro. Y la más dura de todas es esta: no reaccionar como lo harías siempre, elegir distinto, romper el ciclo. Ese es el verdadero poder, no el que impone, sino el que contiene. No el que vence al otro, sino el que vence al viejo yo, que aún quiere gritar, huir, atacar. Esa fuerza es invisible, pero los sabios la reconocen y la llaman templanza, fortaleza silenciosa, nobleza sin testigos. Pocos entenderán tu calma. Algunos la tomarán por debilidad, otros por indiferencia. Pero tú sabrás lo que cuesta no responder con veneno cuando te hieren. Lo que cuesta no exigir justicia cuando has sido traicionado. Lo que cuesta no hablar cuando sabes que podrías aplastar con tus palabras. Y aún así, eliges la paz. Esa elección no es cobardía, es grandeza. Es haber visto el precio de la guerra interior y negarte a seguir pagándolo. Es haber caminado por el desierto del rencor y haber escogido no edificar tu casa allí. Es saber que el caos solo gana cuando logra que tú te vuelvas caos también. Y por eso eliges, cada día, cada hora, a veces con esfuerzo, a veces con dolor. Pero eliges ser paz en lugar de ser eco, ser raíz en lugar de ser rama al viento, ser firme sin endurecerte, ser blando sin doblegarte, porque sabes que la paz no es una emoción, es una posición, es una fidelidad al alma. Y a veces,
la más profunda forma de resistencia es la serenidad. El mundo ofrece muchas soluciones para la ansiedad. Algunas prometen alivio, otras distracción, pero pocas enseñan a vivir con el alma en paz. Porque la paz no se logra anestesiando el dolor, se logra al comprenderlo, al sentarse con él, mirarlo a los ojos y decirle: no te temo, puedes quedarte, pero no me vas a gobernar. Esa es la diferencia entre calmar y sanar. Calmar es rápido, pero frágil. Sanar es lento, pero duradero. Y tú estás aquí para sanar, para no seguir huyendo de lo que te persigue desde dentro, porque tarde o temprano lo que no miras te atrapa, y lo que no sanas te transforma en aquello mismo de lo que querías escapar. Por eso, la paz no es un lujo, es una urgencia. Es el terreno fértil donde todo lo demás puede crecer. La lucidez, la compasión, la fuerza, la claridad. Un alma en paz no es menos intensa, es más profunda, porque ha dejado de luchar por cosas que ya no valen y ha empezado a custodiar lo que sí vale: su dignidad, su presencia, su verdad. Y esa verdad no grita, no necesita hacerlo, porque la paz verdadera no hace ruido, pero transforma, irradia, sostiene. Es como la piedra en el río. No se mueve, pero desvía la corriente. Y esa piedra puede ser tú, en tu casa, en tu trabajo, en tus vínculos, en tu lucha. Porque el mundo necesita personas en paz, no solo ideas brillantes, ni líderes carismáticos. Necesita corazones que no reaccionen desde la herida, almas que no vivan buscando venganza, espíritus que sepan detenerse y decir: aquí, ahora, yo elijo no repetir la violencia. Eso es revolución, no la que destruye, sino la que purifica. Y tú puedes ser parte de ella, con cada gesto, con cada silencio, con cada mirada que no juzga, con cada palabra que no hiere. Porque la paz, cuando es real, se nota y se contagia. A veces te preguntarás si vale la pena, si no es más fácil vivir como todos, responder como todos, gritar como todos, defenderse como todos. Pero algo dentro de ti ya sabe la respuesta, porque una vez has probado la paz verdadera, no puedes volver del todo a la reacción automática, porque has visto, aunque sea por un instante, lo que significa vivir sin ser esclavo de tus impulsos. Y ese instante basta. Como un faro que brilla entre la niebla, te recuerda que hay otro camino. No uno perfecto, pero sí más verdadero, más tuyo. Y no estás solo en ese camino. Hay otros que también han comenzado a caminar desde la herida hacia la integridad, desde el miedo hacia la templanza, desde la confusión hacia la sabiduría silenciosa. Muchos están despertando, cansados del ruido, de la prisa, de la inercia, de vivir como máquinas que repiten. Hombres y mujeres que quieren pensar con claridad, vivir con coraje, actuar con paz. Si tú también estás en ese despertar, no dejes que la inercia te arrastre de nuevo. Permanece, cultiva, recuerda. Y si alguna vez necesitas un faro en mitad de la niebla, una voz que no grite, pero que diga lo esencial, acércate, no a una respuesta, sino a una comunidad, a un espacio donde el alma puede respirar, donde la filosofía no es un discurso, sino una forma de vivir. Estoicismo crudo no es un refugio, es una forja, un lugar donde recordamos juntos que la virtud aún es posible, que la calma aún es revolucionaria, que la dignidad aún es un fuego sagrado. Suscríbete no por moda ni por curiosidad. Hazlo si estás cansado de vivir dormido. Hazlo si intuyes que tu alma ha sido hecha para algo más que sobrevivir. Hazlo si quieres caminar junto a otros que también están eligiendo la paz en medio del caos. Porque aunque parezca que caminas solo, no lo estás.
Nunca lo estás. A medida que avanzas, la paz empieza a cambiar de forma. Ya no es solo un alivio, una pausa, un refugio. Se convierte en presencia, en fundamento, en forma de estar, de hablar, de mirar. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas que los demás cambien para estar en paz. Solo necesitas dejar de entregarte a cada reacción. Y eso no es indiferencia, es madurez. Es haber aprendido que no todo merece respuesta, que no todo merece tu energía, que el alma se desgasta cuando responde a lo que no construye. Y tú has venido a construir, no a debatir sin sentido, no a vencer argumentos, sino a sostener lo que es verdadero, aunque estés en minoría. La paz te vuelve selectivo, no en lo que amas, sino en lo que decides cargar. Aprendes a soltar el peso innecesario, el resentimiento, la culpa que no te pertenece, la necesidad de agradar a todos, la urgencia de explicar cada paso, y al soltar te haces más ligero, más real, más tú, y entonces el caos ya no te asusta, porque lo conoces, has convivido con él, lo has mirado sin disfraz. ¿Y sabes qué? Al final, no es él quien tiene la última palabra. La última palabra la tiene quien decide desde el centro, desde el alma. Cada vez que eliges la calma frente al ataque, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que eliges la pausa, en vez del impulso, estás sembrando una raíz nueva. Y un día, sin darte cuenta, descubres que esa raíz se ha vuelto árbol. Y ese árbol cobija, da sombra, da frutos, no solo para ti, también para otros. Eso es la paz, no una isla solitaria, sino un huerto que alimenta a quienes se acercan. Y tú, si lo decides, puedes ser ese lugar fértil en medio del desierto. No por lo que haces, sino por lo que eres cuando el mundo ruge y tú no tiemblas. Hay un momento en el camino donde el dolor ya no te detiene. No porque no duela, sino porque has aprendido a no huir de él. Has comprendido que el sufrimiento, cuando es mirado con honestidad y sin drama, se transforma en claridad. Y esa claridad es una de las formas más altas de la paz. No una paz emocional, sino una paz de entendimiento, de saber quién eres, de saber qué merece tu entrega, de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Porque cuando uno está en paz, deja de actuar por necesidad y empieza a actuar por convicción. Ya no busca ganar, busca ser fiel. Ya no quiere tener razón, quiere tener verdad. Y esa verdad es simple. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. No todo lo que puedes decir, edifica. No todo lo que puedes exigir, te conviene. Hay una elegancia sagrada en el alma que ha aprendido a elegir menos, pero mejor, que ha descubierto que no es más libre quien más se expresa, sino quien más sabe callar cuando no hace falta hablar. La paz no te vuelve pasivo, te vuelve certero, te enseña a caminar sin prisa, a hablar sin dureza, a amar sin depender, a estar sin imponer. Y desde ahí, cada paso se vuelve sagrado, porque ya no estás viviendo para complacer un mundo desordenado, sino para ser coherente con tu alma. Y eso no siempre será comprendido. Algunos se alejarán, otros se burlarán. Pero tú sabrás que el precio de la paz interior es perder todo lo que no se alinea con ella. Y también sabrás que no se ha perdido nada valioso cuando se ha ganado integridad. No te preocupes si el mundo no entiende tu calma. El que vive para el ruido no puede entender el valor del silencio. Pero tú sí sabes, porque lo has probado, porque lo has elegido, porque lo estás viviendo. Cada día trae consigo un caos distinto, una prueba nueva, un motivo más para perder el centro. Pero también, cada día,
es una oportunidad para recordar quién eres cuando estás en ti. No cuando reaccionas, no cuando repites, sino cuando eliges desde lo más hondo. Y elegir desde el alma no siempre se siente bien. A veces duele, a veces te deja solo, a veces te obliga a soltar seguridades que te acompañaron por años. Pero al otro lado de esa renuncia hay algo que siempre llega: ligereza, claridad, un suspiro del alma que te dice: gracias por no traicionarte. Porque cuando uno vive en paz, vive ligero, no porque la vida sea fácil, sino porque ya no llevas peso que no es tuyo. Has devuelto expectativas, has soltado batallas que no eran para ti, has dejado de explicarte ante quien no quiere entender. Y en ese espacio que se vacía, florece una libertad que no conocías. Una libertad distinta, que no grita, que no desafía, pero que se nota en cada gesto, en tu forma de caminar, en tu manera de decir que no, en tu capacidad de estar presente sin absorberlo todo, en tu decisión de amar sin poseer, de ayudar sin anularte, de retirarte sin resentimiento, porque la paz te da esa claridad, saber cuándo quedarte y cuándo irte, no por orgullo, no por miedo, sino por respeto al otro y a ti. Y ese respeto se convierte en una forma de oración continua. No rezas con palabras, rezas con presencia, con actos silenciosos, con fidelidad invisible. Y entonces el caos puede seguir. Pero tú ya no eres parte de su juego. Estás en el mundo, sí, pero no eres del mundo. No como antes, no con la misma dependencia, no con la misma urgencia. Ahora eres roca, no porque no sientas, sino porque no cedes lo esencial. Aprender a vivir en paz no es aprender a evitar el conflicto. Es aprender a no llevarlo contigo una vez ha pasado. El sabio no evita la tormenta, pero tampoco permite que la tormenta se instale en su alma. Camina bajo la lluvia, pero no permite que le moje el corazón. Eso es fortaleza. No la del que todo lo soporta sin quebrarse, sino la del que sabe cuándo retirarse para conservar lo que es más valioso. Porque no todo se debe enfrentar. Hay guerras que se ganan no luchándolas, y hay heridas que se curan no tocándolas más. La paz también es eso, una forma de cuidar. No solo a ti, sino a lo que representas. Cuando decides no devolver el golpe, estás protegiendo el símbolo que llevas dentro, el símbolo del que sabe que su valor no se negocia, que su alma no está en venta, que su dignidad no es una moneda para el intercambio emocional. Y ese valor no es ruido, es presencia, una presencia tan serena, tan firme, tan luminosa, que desarma sin decir una palabra, que transforma sin imponer nada, que inspira sin quererlo, porque la paz, cuando es auténtica, se vuelve una fuerza invisible que cambia los espacios, que limpia, que ordena, que enseña. Pero esa paz no llega por accidente, llega por fidelidad, por práctica, por volver cada vez que te pierdes, por recordar, incluso en los días más oscuros, que no fuiste hecho para vivir desgarrado. Fuiste hecho para habitarte, para morar en ti mismo como en un templo, no como un turista, sino como un guardián. Y entonces, incluso en el caos, tu mirada será distinta. No porque lo ignores, sino porque ya no te define, porque ya no tomas decisiones desde la herida, sino desde el alma. Y cuando uno decide desde ahí, ya está en paz, aunque todo lo demás aún no lo esté. Muchos creen que la paz es un premio, algo que llega después del esfuerzo, del logro, del reconocimiento. Pero los sabios lo saben. La paz no es un premio, es el camino. No es lo que viene después de que todo se acomoda, sino lo que permite que tú permanezcas cuando nada se acomoda. Y eso cambia todo.
porque ya no vives esperando el momento perfecto. Ya no necesitas que desaparezca el caos para sentirte bien. Aprendes a moverte por dentro, aunque todo afuera esté detenido. Aprendes a confiar, no porque tengas garantías, sino porque has elegido no vivir preso del miedo. La paz es esa elección, la de confiar, no en que todo saldrá bien, sino en que tú serás capaz, incluso si todo sale mal. Esa confianza no es ingenua, es sagrada. Es la certeza de que llevas dentro lo que necesitas, no para tener una vida fácil, sino para tener un alma firme. Y entonces descubres que la verdadera batalla no está en lograr más, sino en perder menos de ti en lo que haces, que no necesitas llenar tu vida de cosas, sino vaciarla de lo que la enturbia, que no se trata de hacer más, sino de estar más, de habitarte más, de ser más tú, incluso cuando el mundo pide que seas otro. Y ese tú verdadero es simple, es claro, es sereno, es quien no necesita compararse, ni justificarse, ni defenderse todo el tiempo. Es quien ha hecho las paces con sus límites, con sus heridas, con su historia. Es quien ha comprendido que la paz no es huida, es aceptación. Aceptar no es rendirse, es elegir dónde vas a poner tu energía, es saber cuándo insistir y cuándo soltar. Es mirar a los ojos a la realidad y decir, está bien, no eres perfecta, pero yo puedo ser íntegro dentro de ti. Y eso, cuando se vive de verdad, transforma. No lo de afuera, pero sí lo más importante, a ti mismo. Vivir en paz es caminar con los pies sobre la tierra, pero con el alma en lo alto. No porque ignores lo que pasa, sino porque has decidido no ser reducido a ello. Puedes llorar sin hundirte. Puedes perder sin quebrarte. Puedes ser herido y aún así no volverte veneno. Eso es la verdadera victoria. No la que celebra el mundo con aplausos, sino la que solo tú conoces en tu interior. Esa noche en la que pudiste explotar y elegiste callar. Ese día en que pudiste vengarte y preferiste seguir adelante sin ensuciar tus manos. Ese momento en que todo gritaba caos y tú elegiste respirar. Esa respiración es sagrada, porque en ella hay una decisión, la de no dejar que el mundo decida por ti. La de no entregarle las llaves de tu alma al primer viento que sople fuerte. La de recordar que hay una parte de ti que ningún dolor puede tocar, si tú no se lo permites. Y esa parte se fortalece cada vez que eliges actuar desde el centro, cada vez que escuchas, en lugar de reaccionar, cada vez que bendices, en lugar de maldecir, cada vez que pasas por la herida y no te quedas a vivir en ella, porque tú no eres tu dolor, no eres tu historia, no eres tus reacciones, eres lo que eliges ser frente a todo eso. Y si eliges ser paz, aún en medio del caos, estás renaciendo. Estás demostrando que no necesitas dominar el mundo para estar bien. Solo necesitas no perderte en él. La vida no te pide perfección. Te pide presencia, te pide conciencia. Te pide que no abandones tu alma, aunque todo a tu alrededor esté cayendo. Porque si tú te mantienes, algo se ordena, algo se limpia. Algo se salva. Y a veces, eso que se salva, eres tú. El caos tiene muchas formas. A veces es externo, una crisis, una pérdida, una traición. Otras veces es interno, un pensamiento que no se detiene, un miedo que no se explica, una tristeza que no se nombra. Pero en todos los casos, el caos tiene un mismo objetivo: distraerte de ti mismo. Romper tu centro, apagar tu llama. Y es ahí donde entra la paz como acto de resistencia, no como negación, sino como presencia lúcida. Cuando todo se mueve, tú eliges quedarte. Cuando todo se cae,
tú decides sostener lo esencial. No porque seas más fuerte, sino porque ya no estás dispuesto a entregarle tu alma al desorden. Eso es madurez espiritual. Dejar de esperar que el mundo se ordene para empezar a vivir bien. Comprender que tal vez el mundo nunca se ordene del todo, pero que tú puedes ser orden, aunque sea en un solo gesto, en una sola palabra, en una sola decisión. Y a veces, eso basta, porque una sola alma en paz puede cambiar una habitación, puede romper una cadena, puede abrir una puerta interior que llevaba años cerrada. Esa alma puede ser tú, no por lo que logras, no por lo que muestras, sino por lo que sostienes cuando nadie te ve. Porque la paz verdadera no se exhibe, se encarna, se vuelve gesto, mirada, tono, se vuelve coherencia. Y aunque el mundo no siempre lo celebre, tu alma sí lo sabe y te lo agradece. Porque cada vez que eliges el bien sin testigos, algo se sana, algo se eleva. Y ahí, en lo invisible, ocurre lo más real. El alma se fortalece, no se endurece, no se enfría. Se fortalece con humildad, con ternura, con fidelidad a lo que importa. Y desde esa fortaleza nace una nueva forma de habitar el caos. Ya no huyes de él, pero tampoco lo haces tu hogar. Lo atraviesas, lo escuchas, lo comprendes y sigues caminando. Hay una calma que no se aprende en los libros, una calma que solo llega cuando has tocado fondo y en lugar de hundirte, elegiste permanecer. Esa calma es un don, pero también es una conquista, porque nace del alma que ya no reacciona por miedo, sino que responde desde la verdad. Y esa verdad no siempre es fácil de sostener. A veces te deja solo, a veces te quita personas, lugares, seguridades, pero al final te devuelve lo que más importa, tu integridad. Y cuando un ser humano vive en integridad, vive en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque él mismo ya no se fragmenta. Ese es el fruto más alto del caos, obligarte a decidir, a dejar de vivir dividido, a abandonar las máscaras, los disfraces, los aplazamientos, a elegir de una vez por todas, o tu alma o tu comodidad. Y cuando eliges tu alma, aunque al principio duela, después todo se alinea. Porque la paz tiene un precio. No es gratis, pero no es inalcanzable. Cuesta orgullo, cuesta velocidad, cuesta tener la última palabra, cuesta ese placer oscuro de devolver el golpe. Pero lo que te da a cambio no tiene comparación. Te da noches en silencio sin culpa, te da relaciones sin máscaras, te da una conciencia que duerme en paz, te da un rostro que ya no necesita esconderse, te da una vida más simple, más clara, más digna. Y eso, en un mundo que lo complica todo, es una revolución. No una revolución que grita, sino una que transforma desde adentro. Una revolución que comienza en ti y se expande. Porque la paz no es pasividad, es claridad en la acción. Es no dejarte usar por la ira. Es no permitir que el caos te convierta en lo que no eres. Es recordar, en todo momento, que tu alma no tiene precio y que tu paz es la prueba de que aún eres libre. La paz no necesita explicación. Se siente, se transmite, se vuelve un lenguaje sin palabras, una presencia que consuela sin tocar. Y tú puedes ser eso. Puedes ser paz para alguien que no sabe cómo volver a sí mismo. Puedes ser calma en medio de su tempestad. Pero antes, debes serlo para ti. No puedes ofrecer lo que no habitas. No puedes consolar si no has sido consolado. No puedes acompañar si no has aprendido a caminar en soledad sin quebrarte. Por eso, la paz no es solo un estado. Es un entrenamiento, un arte, una fidelidad cotidiana. Y ese arte requiere renuncias. Renunciar a tener razón, a defenderte siempre,
a responder con la misma moneda, a estar presente en cada discusión como si en ella se jugara tu dignidad. Porque tu dignidad no se juega en lo que el otro hace, se revela en lo que tú decides hacer con eso. La paz no es el refugio del débil, es el trono del fuerte, del que ya no necesita ruido para sentirse vivo, del que ha hecho del silencio un templo, del que sabe que, a veces, la respuesta más poderosa es no responder, que, a veces, la mayor valentía es no insistir más. Y así, poco a poco, vas moldeando tu alma, no para hacerla insensible, sino profunda, no para endurecerla, sino para que no se quiebre. Y un día, sin darte cuenta, descubrirás que has dejado de temerle al caos, no porque ya no duela, sino porque ya no te arrastra. Tendrás el mismo mundo, pero otro espíritu, los mismos desafíos, pero otra actitud, las mismas heridas, pero otro corazón, uno que ya no vive a merced de lo externo, uno que ha comprendido el milagro de la calma, la dignidad de la serenidad, la majestad de una vida interior gobernada. Y entonces, incluso en la noche más oscura, podrás decir: no todo está bien, pero yo estoy en paz. Un día mirarás atrás y no recordarás cada batalla, ni cada palabra dicha, ni cada caos que te tocó atravesar. Recordarás cómo respondiste, cómo elegiste, cómo decidiste no perder tu alma en medio de todo aquello que te llamaba a fragmentarte. Recordarás la calma que te sostuvo cuando todos gritaban, la renuncia que hiciste cuando el mundo te ofrecía revancha, el silencio que elegiste cuando podías haber lastimado. Y entonces entenderás, la paz no fue un destino, fue una forma de vivir, una forma de resistir, una forma de amar. Porque cada acto de serenidad fue una semilla, cada pausa un altar, cada respiración consciente una victoria secreta, no sobre otros, sobre ti mismo, sobre ese yo impaciente, reactivo, herido, que tantas veces quiso arrastrarte lejos de ti. Y comprenderás que lo esencial no era tener razón, sino tener raíz. No era ser fuerte ante el mundo, sino fiel ante tu alma. No era convencer a nadie, sino no traicionarte nunca más. Así nace la paz que perdura, no la que depende del silencio exterior, sino la que, aún entre gritos, permanece, como una llama que no se apaga, como un centro que no se rompe, como una voz que no grita, pero no calla. No esperes que el mundo te dé esa paz. No esperes que los demás se ordenen, ni que la vida te dé tregua. Encuentra tú ese lugar, dentro, donde nada ni nadie puede entrar si tú no lo permites. Y cuando lo encuentres, habítalo, cuídalo, hazlo crecer. Porque ese lugar eres tú. Y tal vez, solo tal vez, en ese pequeño gesto silencioso, el mundo también empiece a cambiar.